El otro día estaba yo tan tranquilo, tirado en la cama viendo YouTube y de repente me salta un anuncio de que en junio sale una nueva película de Jurassic Park. Sinceramente, no sé qué se van a inventar ya, pero esto es como Star Wars, da igual lo que saquen, que voy a ser el primero en plantarse en el cine a ver lo que sea porque soy un maldito friki de Jurassic Park. Pero justo en ese instante pensé, ¿y yo? ¿Cómo sería Jurassic Park pero con Pokémon? ¿Se llamaría Jurassic Poképark? Dejando a un lado el tema nombre, que os invito a que soltéis vuestra imaginación en los comentarios, evidentemente lo primero en lo que muchos pensaréis es en los Pokémon fósiles. Ver a Aerodactyl surcar los cielos del parque, a un par de Rampardos pelear cabeza contra cabeza, o a Tyrantrum hacer la escena mítica del T-Rex en la película. Sin embargo, en este vídeo vengo a mostraros una serie de Pokémon que ya conocemos, pero con una mayor inspiración en dinosaurios que aparecen en la película. De alguna forma es como si se tratasen de una especie de antepasado de estos Pokémon. Así conoceremos los Pokémon que formarían esta experiencia en Jurassic Poképark. Así que preparad las palomitas, poneos cómodos y demos comienzo al vídeo de hoy. Jurassic Poképark cuenta con una gran variedad de biomas, desde fondos marinos donde observar los Pokémon prehistóricos de nuestros océanos, hasta grandes junglas y praderas donde encontrar una gran variedad de Pokémon ancestrales. Entre estos se encuentra Stegotum, el gran herbívoro del parque. Stegotum es un Pokémon de naturaleza pacífica, que vaga lentamente por praderas templadas y bosques antiguos. Su espalda está cubierta por gruesas placas parecidas a hojas endurecidas, que se desarrollan con la luz solar y el néctar de los frutos que consume. Estas placas no solo le protegen de los depredadores, sino que también almacena una sustancia dulce y nutritiva que utiliza para curarse o compartir con Pokémon aliados. Aunque su movimiento es lento, cuando se ven en peligro es capaz de liberar una nube aromática que ralentiza y desorienta a sus enemigos, dando tiempo para huir o proteger a los suyos. Se dice que cuando un Stegotum está presente en un bosque, el terreno florece con árboles frutales en cuestión de días. De hecho, la manzana dulce es su alimento favorito. Sin embargo, estas son inaccesibles para él, dada la altura a la que se encuentra. Es por ello que es común verle cerca de los manzanos dando grandes pisotones y generando una gran sacudida para que la fruta caiga del árbol. Stegotum viene de la fusión de un estegosaurio y Appletun y se trata de un Pokémon de tipo planta puro. Su robustez defensiva le permite no solo defenderse a sí mismo, sino a otros Pokémon más débiles de la zona. Con 120 puntos de salud y 115 de defensa física, se trata de un gran tanque físico, aunque también es capaz de sostener al equipo por el lado especial con sus 90 puntos de defensa en dicho área. Este además contará con las habilidades Gula y Herbívoro. ¿Qué os ha parecido Stegotum? ¿Os ha gustado? A mí personalmente me flipa su forma shiny, así que la dejo por aquí para que la veáis y seguimos conociendo el resto del parque. Si llegamos a las zonas más rocosas del parque, cerca de un volcán podremos encontrar a Barjodile, uno de los grandes cazadores del parque. Barjodile habitaba en llanuras volcánicas o en los cañones donde bajaba la lava. Aunque peligrosos para muchas especies, eran ideales para Barjodile, ya que le ofrecían calor geotérmico, abundancia de metales en crudo y fuentes termales que mantenían su metabolismo acelerado. El cuerpo de Barjodile se ve reforzado con minerales absorbidos del entorno, formando placas a lo largo de su lomo, brazos y mandíbula. Lejos de ser una criatura torpe, su andar pesado era engañoso. Una vez que localizaba a su presa, desataba una carga brutal con sus enormes garras metálicas, capaces de partir rocas como si fueran madera podrida. Sus garras delanteras no solo eran armas, sino herramientas para abrir cavernas, excavar presas ocultas o marcar el terreno. Era extremadamente territorial y solía combatir con otros Barjodiles por el control de zonas con alta concentración de minerales, los cuales ingerían para reforzar su coraza interna. Barjodile viene de la fusión de un Baryonyx y Crocodile y combina los tipos tierra y acero. Este Pokémon sería extremadamente poderoso en el apartado físico, con 120 puntos de ataque y 130 de defensa. Cuenta también con una buena resistencia y sus habilidades serán robustez y autoestima. Esta es su forma... Bueno, espera, si te está gustando el vídeo, deja un pedazo de like y suscríbete, que sois muchos los que veis los vídeos y aún no estáis suscritos. Ahora sí, aquí tenéis su forma shiny y seguimos conociendo más Pokémon de Jurassic Poképark. Si seguimos la senda del río hasta su desembocadura, encontraremos un gran delta de agua salada. Y es muy posible que en este lugar nos encontremos con Spinodile, el gran depredador Pokémon. Spinodile se trata del cazador más grande de todos los Pokémon depredadores, más grande aún que Tyrantrum u otros similares. Al habitar en ríos turbios, pantanos y deltas de agua, Spinodile combina la astucia de un depredador terrestre con las habilidades de un cazador acuático. Su enorme cresta espinal le ayuda a regular la temperatura corporal durante sus largas emboscadas bajo el agua, donde puede permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento perfecto para atacar. Una vez que Spinodile marca un territorio, no permitirá que ningún otro depredador se acerque. Cuando emerge del agua, lo hace con tal fuerza que puede arrastrar a su presa bajo la superficie sin que tenga tiempo de reaccionar. Su enfrentamiento frente a su pariente Barjodile eran espectaculares. Estos se daban especialmente en la época de sequía o migración de ciertas presas, forzando a ambos a compartir territorio temporalmente y pelear por el mismo. Spinodile es una fusión de los Spinosaurus y Crocodile. Sí,
Ya sé que ya habíamos visto un Pokémon inspirado en Crocodile, pero es que con esa cara de Gigachat como para no querer hacerle nuevos diseños. Este además combina los tipos agua y siniestro y cuenta con las habilidades absorbe agua e intimidación. En cuanto a estadísticas, se trata de un gran atacante físico, rápido y con buena resistencia. Su forma Shiny, por cierto, me parece simplemente espectacular. Y como tanto Spinodile como Barjodile vienen de Crocodile, he querido que ambos mantengan uno de los dos tipos del Pokémon original, una de sus habilidades, además de hacerlos parientes en el lore del vídeo. Que no solo soy una cara bonita. ¿Con cuál os quedáis? ¿Con Spinodile o Barjodile? Déjamelo en los comentarios y acompáñame a conocer las dos últimas especies del vídeo. Tras seguir el río y llegar a su desembocadura, nos adentramos mar adentro para conocer algunas de las especies marinas que habitan en el lugar. En las horas en las que sale y se va el sol, es muy probable ver salir del agua el gran cuello de Plesiluma, el Pokémon guardián. Plesiluma habitaba en océanos templados y tropicales de gran profundidad, particularmente en regiones donde las corrientes cálidas y frías se encontraban, generando una rica biodiversidad marina. Prefería aguas abiertas y alejadas de la costa, aunque durante ciertas estaciones migratorias podía acercarse a bahías y archipiélagos. Solía desplazarse lentamente, guiando a manadas de Pokémon acuáticos menores con su presencia imponente. Su figura era tan reconocible que muchas especies marinas lo seguían instintivamente, como si fuera un protector ancestral. Su largo cuello y sus ojos inteligentes le permitían vigilar el entorno sin sumergir todo su cuerpo. No era territorial ni agresivo por naturaleza, pero cualquier intento de desafiar su liderazgo era respondido con rugidos que sacudían las corrientes. Plesiluma vive en aguas abiertas, pero asciende a la superficie durante tormentas para emitir cantos graves que servían como señales para otros miembros de su especie. Aunque podía pasar largos periodos en solitario, Plesiluma formaba agrupaciones estacionales con otros individuos de su especie, especialmente durante la reproducción o grandes migraciones oceánicas. Se comunicaban mediante cantos graves y prolongados, similares a los de las ballenas modernas, que servían tanto para orientarse como para establecer jerarquías sociales. A pesar de que Lapras de por sí se inspira en un plesiosaurio, en este caso se trata de un diseño más cercano aún a dicha especie. Este combina los tipos agua y dragón y contará con las habilidades mudar e hidratación. Y en cuanto a puntos base, se trata de un especialista en el apartado especial, con 120 de ataque y 100 de defensa en dicho apartado. Aquí tenéis su forma variocolor y vamos con el último Pokémon del vídeo. Si nos adentramos mar adentro hasta alejarnos de la zona terrestre de donde veníamos, poco a poco nos iremos acercando a la zona más gélida del parque. En esta zona se encuentran las aguas más frías, rodeadas de grandes bloques de hielo y en un ecosistema de frío polar. En estas aguas vive Torboligator, el depredador glacial. Torboligator habitaba principalmente las aguas frías y profundas rodeadas por acantilados helados, glaciares en formación y bancos de hielo flotante. Caza bajo el hielo acechando a sus presas desde abajo. Su cuerpo está adaptado para nadar a gran velocidad, incluso en aguas casi congeladas. Torboligator era un cazador especializado en emboscadas submarinas, conocido por su rapidez bajo el agua. Prefería atacar desde abajo o desde estructuras de hielo, propulsándose con fuerza contra sus presas antes de atraparlas con su potente mordida. Sus mandíbulas son capaces de triturar bloques de hielo con facilidad. Su piel gruesa y escamosa estaba recubierta de una capa que, además de protegerle del frío, le permitía absorber energía solar reflejada en la superficie del mar. Las crestas en su lomo funcionaban como alerones estabilizadores al nadar, y podía emitir un leve brillo gélido como forma de amenaza. Torboligator era mayormente solitario, aunque podían encontrarse madrigueras costeras compartidas, lo que sugiere cierto grado de sociabilidad estacional. Marcaba su territorio mediante gruñidos subacuáticos de baja frecuencia y mediante muestras de vapor gélido exhalado en la superficie del agua. Estos rugidos eran audibles desde grandes distancias a través de los canales glaciares, sirviendo como advertencia a otros individuos. Torboligator es una fusión de un Torboneustes y Feraligator, combinando los tipos agua y hielo, y sus habilidades serían mandíbula fuerte y cuerpo gélido, una nueva habilidad que le permite recuperar puntos de salud en clima de granizo o nieve. Se trata de un atacante físico pero con una gran resistencia a sus buenas defensas y puntos de salud, y lo que más me gusta de su forma shiny es el guiño a la paleta de colores original de Feraligator. Y con esto cerramos lo que sería Jurassic Poké Park, un parque jurásico si las criaturas que lo habitasen fuesen Pokémon inspirados en dinosaurios. La verdad es que es un vídeo que he disfrutado un montón haciendo, dado que son dos sagas que me encantan. Y por supuesto, dar las gracias a Big Work por permitirme utilizar sus diseños, que son una pasada, y que os dejaré sus redes en la descripción para que le podáis echar un vistazo. Un like y una suscripción se agradecen un montón, y nos vemos la semana que viene, amigos. Adiós.